A mí me ha entrado gente a la tienda, rollo, me gusta lo que haces, me gustaría probarlo algún día. Vale, mi contestación es, déjalo, no lo pruebes. O sea, hay dos deportes, creo que uno es el surf, que para mí siempre era el surf. Tú el surf lo quieres, si no tienes un objetivo o una actitud de yo quiero hacer surf, o sea, si tu manera de pensar es, lo he visto, me encanta, yo quiero hacer eso, adelante, lo sufrirás, pero tienes un objetivo. Cuando la gente me viene, oye, me gustaría probarlo a ver si me gusta. ¿Qué coño? Yeah. O sea, tú te metes al agua a hacer olas, vas a pelearte 1 hora contra la espuma para luego bajar en 2 segundos y otra vez para arriba 2 horas. Hostia, esto es un desastre, no me gusta. Pues el subfoil creo que se está superando a lo que sería el surf, porque alguien sin background, yo siempre digo que va entre 6 meses y 1 año conseguir hacer un down. O sea, es muy largo y es muy lento. O sea, visualmente tú desde fuera dices, llevo aquí 3 meses, tío, y o sea, estoy haciendo exactamente lo mismo. O sea, no he visto evolución. La hay, pero es tan lenta que desmotiva, ¿vale? O sea, me sabe muy mal, desmotiva. Y simplemente un error de material sí que puede hacer que tú pudieras hacerlo en 6 meses y por culpa del material te estás yendo al año. ¿Vale? ¿Y la Se dificultad consigue, está ¿eh? en O el sea, equilibrio solo? el equilibrio, la estabilidad es lo primero que fastidia, es lo Mm. primero que te frena, es lo primero que esto, pero es lo más rápido que se aprende. ¿Ah, sí? Mm. Sí, o sea, precisamente la estabilidad es algo que me doy cuenta que ahí ya no implica la edad. O sea, tú ya puedes tener a lo mejor que te quieras meter con esto a los 50, 60 años y si físicamente no has hecho nunca deporte, hostia, conseguir físico, músculo, resistencia, una explosividad, a lo mejor no lo consigues. O sea, a lo mejor ya tu tipo de vida que has llevado sedentaria o como quieras llamarle, o de deportes relajados, en zumba, pues, pues a lo mejor no te aportan, digamos, ese. La estabilidad, tú puedes no haber hecho yoga nunca o no haber hecho ejercicio de equilibrio y los aprenderás. O sea, realmente lo que es la estabilidad se aprende y muy rápido. La técnica de remada también se aprende rápida. O sea, una técnica de remada en un pádel normal, como el que tú tengas de paseo, que puedes aplicar ya la técnica de remada en tu esto, esa también es, ¿verdad? La tienes que practicar, pero digamos lo que sería la técnica, un mes, menos puedes tener la técnica, ¿vale? De la técnica a la explosividad, a la cadencia, porque al final el foil, si lo hablamos físicamente, tu peso con un tamaño, la mejor manera de verlo sería detrás de una barca. Tú coges una barca, te pones el GPS, venga, tira, cojo mi foil, tírame a 5 kilómetros hora. No vuela. 6, no vuela. 10, no, 11, ¡pa! Ha volado. Vale, tú ya sabes que con tu peso y ese foil necesitas 11 kilómetros por hora para volar. ¿Cómo hago para volar a 11 kilómetros por hora? Pues o eres potente remando que consigas 11 kilómetros por hora o no vas a volar nunca. O tienes una ola detrás que te empuje y la ola vaya a 11, vas a volar. Tienes una barca que te estira a 11, vas a volar. Tienes una vela de wing, de kite, de windsurf que te dé una propulsión a 11 kilómetros por hora, vas a volar. ¿Vale? Pero si nos basamos en que con ese foil y mi peso necesito 11 kilómetros por hora, solo te quedan dos líneas para conseguirlo. Que te pongas fuerte como un toro y tengas una técnica buenísima, o vamos a ver qué tipo de tabla me cojo que me ayude a coger esa velocidad. Si yo tengo una tabla corta y ancha, tengo un freno. Si tengo un pepino súper largo, igual estoy remando, y ya estoy a 9. Solo tengo que darle un sprint para coger esos 2 kilómetros que me faltan. ¿Vale? Cuando ni con la tabla ni con mi técnica consigo esos 11 kilómetros hora, pues tendré que subir de foil para que en vez de que sean 11, que sean 9. Claro, o sea, al final a todos nos gusta llevar foils pequeños, a todos nos gusta la velocidad, la adrenalina y todo eso, pero
No porque a mí yo pueda hacer un downwind con 1100 significa que todo el mundo puede. No, no, hay gente que tiene que hacerlo con un 2000 y hay gente que te va con un 800 y va el tío fresco que dice, joder, qué guay voy. O sea, y yo no puedo ir con menos de 1000. Hostia, aquí en Mallorca es muy físico. Pues no, Y no puede para ser. iniciación, ¿has visto a alguien con tablas hinchables? Supongo que tú seguro que lo descartas directamente, ¿no? Para El iniciarse, tema ¿eh? está, el tema está en que la hidrodinámica de una tabla hinchable, o sea, he probado tablas hinchables, sí, he probado 4 o 5 marcas, ¿vale? La que más me ha gustado, más que nada es que, por ejemplo, lo que mejor funciona hidrodinámicamente es canto vivo. Todo lo que sea canto curvo se pega al agua, ¿vale? Canto curvo. Sí, todo lo que tenga Bueno, la popa las sobre hinchables, todo. Las hinchables sí, normalmente todas son curvas, sí. a no ser que les pongan, hay unas marcas que ya le empiezan a poner como unas cosas de nylon en las esquinas, haciéndole de escalón. Ujú. Fíjate en alguna tabla hinchable que Sí, veas, que verás que te hace el canto vivo ya. en escalón. Básicamente es porque el agua, vamos a ver si es esto, el agua cuando corre por la tabla y quiere salir por detrás, si el canto es curvo, va hacia arriba, ¿vale? Porque está pegado al agua y sale Ujú. por arriba, ¿vale? ¿Tú has cogido alguna vez el pádel plano en el agua y lo has querido sacar del agua, pero plano, que la tabla Ya. hace Como que se pega, es verdad. como que hay un de esto? Pues tú imagínate que eso mismo le pasa a esta popa de aquí, que tú quieres avanzar hacia allí y esto cada vez, ¿vale? Tienes como un pequeño cambio. Si tú le metes en la popa un canto vivo aquí, que el agua cuando venga aquí rompe, tac, y sale recto, esa tabla hidrodinámicamente va a tener un arranque, una inercia, o sea, algo mejor, ¿vale? O sea, hay cositas que les han dado. Buenas tardes, Ben. Se me ha puesto en marcha la Alexa. El, el tema de las hinchables. He probado de Danwin un par de hinchables de Danwin y algunas funcionan. No es lo suyo. Mm. O sea, si a mí me das la opción, no. O sea, no, fuego a todas. ¿Vale? Juego a todas. Es cómodo, viaja, sí que es cierto. Sí, Hay unas cosas que no me gustan de las hinchables, es que, claro, la hinchable de la capa de arriba a la capa de abajo, que va conectada con todas esas líneas de dinema sí, o de fibra, claro, la capa de arriba y la capa de abajo pueden desplazarse aunque estén conectadas. O sea, no hay nada que esté conectado de arriba a abajo, ¿vale? Entonces, ya tienes una inestabilidad solamente por estar encima de una tabla hinchable. ujú, Si encima estás volando, que tú le quieres al pumping o quieres una reactividad de giro o demás, siempre vas a tener un tiempo de reacción más lento o a lo ya. mejor de repente el foil va a querer girar aquí debajo porque la base de la tabla te hace una flexión con el foil, ¿vale? La marca Starboard hizo un sistema que es que lo que le hicieron a la tabla es un agujero dentro y el foil no va debajo, el foil va dentro de la tabla. O sea, hay una madera arriba o carbono y tus pies están tocando el foil. Es como si te pusieran Ujú, el foil directo a tu pie. Y la tabla hinchable va envolviendo, digamos, todo eso. Es la ya. única que he notado que tú pampeas y no flexa nada, porque tú estás encima de un tablón de madera. Ujú. ¿Vale? Y antes de pampear, en la estabilidad antes de levantar el esto, también es mejor una rígida. Sí, siempre. Sí, también. Siempre, 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 siempre. Vale, O sea, vale, pues nada, o sea, la vendo. siempre. Me sabe mal por la vez que estoy mirando, me sabe mal. Funcionan, o sea, yo me compré una porque hubo un año que quería salir a competir a todas las competis Mm, posibles de downwind y transportar un 8 pies, ostras, no es cómodo. En cambio, sí, tú vas con un enchable, un remo tres claro, piezas es una y gozada. es cojonudo, sí, es cojonudo. Y la tuve, pero no la usé, o sea, no la usé, o sea, no la usé. Si te soy sincero, al final viajaba con la tabla y punto.